muy importante dar a conocer la manera como se debe actuar en un debate, ya que esto te ayudará en la vida cotidiana. El procedimiento parlamentario permite darle un orden a las diferentes reuniones que podamos tener, bien sea en la empresa o en los diferentes escenarios que nos podamos encontrar. Es muy importante tener en cuenta que se deben desarrollar con buen respeto y buena convivencia entre los participantes. El procedimiento parlamentario debe su nombre a las normas y costumbres utilizadas por las personas para dirigir las diferentes reuniones a las que se asistan. La importancia y finalidad de las reuniones está dada porque entre el 30 al 50% del tiempo las organizaciones están planeando interactuar entre las diferentes áreas de la organización para poder conseguir los objetivos. Para esto lo que se hace es planear, organizar, dirigir, controlar, evaluar y ejecutar cada una de las tareas encomendadas o dadas a lo largo de estos espacios. Para este tipo de reuniones se debe tener en cuenta que no deben de haber menos de 3 personas ni un máximo de 7 personas. Lo otro que se debe tener en cuenta es determinar como tal el objetivo de la reunión, el lugar, la fecha, la hora y los resultados que se pretenden encontrar. También se deben de tratar temas como tal que sean asuntos específicos, ¿sí? Que no se vayan a extender las reuniones. Lo otro es integrar a todos los miembros de la organización, los cuales deben de conocer los objetivos, las metas, los planes y los recursos para así poder contribuir dentro de esta organización o dentro de esta reunión, por mejor decirlo así. Por otro lado, se debe dar con anticipación la agenda a los asistentes para que estos se puedan como tal preparar y asimismo poder buscar alternativas a posibles soluciones a los diferentes problemas que se puedan encontrar. Lo otro es que la hora de inicio y determinación de la reunión debe ser exacta, ¿sí? No deben de prolongarse como tal, se deben evitar todo tipo de interrupciones. La persona que dirija este tipo de reuniones debe respetar los espacios, debe dar la palabra como tal y asimismo hacer cumplir con cada uno de los puntos a tratar dentro de la reunión. Y por último, se deben de realizar como tal escritos y asimismo entregar a cada uno de los participantes para que estos puedan reconocer sus compromisos y poderlos ejecutar. Bueno, los objetivos de las reuniones o comités se basan básicamente en los siguientes criterios. Dar o recibir información sobre un tema en específico, interactuar en ideas y opiniones que tiene cada miembro que pertenece al comité, tomar decisiones sobre el tema. Para cumplir estos objetivos en las reuniones o comités, el éxito es evitar incurrir en los defectos que se presentan frecuentemente, como son los monopolios de la palabra, permitir interrupciones a la hora que está hablando otra persona, la falta de no aprender a escuchar y por último no acatar la autoridad. Uso del procedimiento parlamentario. Son el conjunto de reglas y normas con las que un órgano deliberativo se gobierna. Determina los deberes y derechos de los miembros. Establecen orden. Evitan confusiones y caos en las reuniones. Están destinadas a permitir debates y discusiones libres. ¿Cómo es el procedimiento parlamentario? Como primero, todo se realiza por medio de emociones. Este se da en tercera persona haciendo referencia a un país o una organización. No se es una persona, se es un delegado de una organización o de un país. Se da en educación y respeto, se pide la palabra, no se interrumpe a ningún delegado excepto con mociones que lo permitan. Para conseguir el éxito en las reuniones o comités es necesario conocer y utilizar en forma adecuada el procedimiento parlamentario para llegar a decisiones o consensos representativos por la mayoría de los miembros del grupo. Cada asamblea deliberativa está en libertad de darse previamente las reglas con las que se someterán después a sus miembros. Las reglas parlamentarias, como primero, es la organización, credenciales y quórum, oficiales que poseen unos derechos y unos deberes, miembros que poseen unos derechos y unos deberes, asuntos a tratarse, la votación, mociones, debate y discusión, comisiones y mayorías. Además de las ventajas obvias de las ideas que se obtienen de un debate ordenado y una discusión moderada,
A continuación es que se introducen los procedimientos parlamentarios que ofrecen una lección objetiva de democracia práctica que garantiza las reuniones productivas con igualdad de oportunidades para todos en el uso de la palabra, decisiones mayoritarias y protección de los derechos de las minorías. Uso de la palabra en las reuniones. El presidente de la reunión es la autoridad y es el encargado de brindar la palabra a la persona que lo solicite de acuerdo al orden específico. Es muy común encontrar la palabra moción. ¿Pero qué es la moción? Es una propuesta que se realiza en plena reunión. Esta moción puede ser tanto verbal o puede ser escrita. La moción verbal debe mostrar la necesidad y la urgencia para ser tratada en esta reunión. Si se realiza una moción escrita, debe presentarse con antelación para poder ser estudiada y ser incluida en el orden del día. Cuando se tiene una moción escrita, quien dirige la reunión va a decir: pongo a consideración la siguiente moción, la cual será leída por el secretario para después debatirla con los demás socios. Clases de moción. Moción principal es la que se presenta por primera vez ante la Junta de Socios. Un ejemplo, se necesita que los socios realicen un aporte extra como aporte social. Moción secundaria es la que modifica la moción principal. Un ejemplo, para no realizar el pago de la cuota de aporte social, se propone disminuir los gastos administrativos o terminar con alguna inversión que no nos esté generando utilidad. Moción incidental, que es la que surge en medio del debate. Un ejemplo son las preguntas. Moción de privilegio es la que surge o tiene la necesidad de ser debatida inmediatamente. Viene la moción de orden, que es cuando de pronto se altera un poco la reunión, es buscar y seguir o continuar con el orden del día. Y por último está la moción de reconsideración, que es volver a debatir un tema que se le había dado alguna prioridad. Las asambleas son cuerpos colegiados de existencia ocasional o permanente que se efectúan en tiempo real con un propósito en específico. Existen dos tipos de asambleas, las cuales son: la primera es la asamblea ocasional, que estas se reúnen temporalmente con un propósito en específico, y la asamblea permanente, que son cuerpos colegiados permanentes, como lo dice la palabra, que se reúnen en un periodo determinado de tiempo. Los responsables de la convocatoria de las asambleas determinan de antemano el lugar donde se realizará la asamblea, el tiempo de la reunión, el objetivo que se quiere manejar en esta reunión, los documentos de trabajo, la apertura de la sesión y llamado del orden, la elección de un presidente, un secretario y los miembros directivos de la asamblea. ¿Qué es la junta directiva? Es el máximo órgano de control y seguimiento en una empresa, conformado por socios, los cuales tienen voz y voto en las reuniones. Para poder hacer una reunión se necesita de un quórum. Normalmente está conformada la junta directiva por 5 socios. Para poder hacer este quórum debe ser el 50% más una persona, y allí se tomarán las decisiones que son las que van a encaminar la administración de una empresa. ¿Qué es un debate? Es la consideración deliberativa de un asunto, resolución, informe, moción, etc. por los asistentes y se realiza una vez constituido el quórum reglamentario. El quórum se establece con la asistencia de las 2/3 partes del número total de socios. De no haber el número necesario para la primera convocatoria, se cita una segunda reunión que se establece con la mayoría absoluta. La citación tiene que ser necesariamente de forma escrita, consignando los temas a tratar, y debe comunicarse a la totalidad de sus miembros. La asamblea extraordinaria se convoca expresamente a solicitud del presidente o a solicitud escrita de 1/3 de los miembros que componen la entidad. ¿Qué decisiones puede adoptar el presidente en ausencia del quórum? Declarar un cuarto intermedio hasta establecer el quórum, fijar una nueva fecha de reunión, levantar la sesión indefinidamente, declarar la sesión en gran comisión. ¿Cómo realizar la apertura de la sesión? El presidente, para conducir de buena forma la reunión, debe respetar que la sesión se realice a la hora fijada,
debe solicitar al secretario le informe la existencia del quórum, incluyendo los nombres de las personas que solicitaron licencia justificada escrita. Si existe el quórum reglamentario, dirá con el quórum reglamentario declaro inaugurada la sesión ordinaria de la Junta Directiva correspondiente a la fecha y pongo a consideración el siguiente orden del día. El presidente cuidará que esta no exceda en lo posible el máximo 2 horas y seguirá estrictamente el orden del día. No pasará a otro asunto si no ha resuelto el anterior. Que los informes sean presentados en forma escrita y vigilar que todos los asistentes tengan la oportunidad de participar en todas las decisiones. ¿Qué significado y contenido tiene el acta? El acta es un documento escrito más importante que tiene la sesión. En ella se describen cronológicamente los acontecimientos, actividades y decisiones que se adoptan, lo que se ha hecho y lo que no se ha realizado, y el movimiento de sus socios. Es la historia permanente de la entidad, debe ser cuidadosamente conservada y se registra en un libro de actas que es empastado con hojas foliadas. Por ninguna razón debe ser sacada sus hojas, pues se trata de un delito. ¿Qué derecho tiene un socio al uso de la palabra? Nadie debe intervenir en una reunión sin antes no ha solicitado el uso de la palabra. Quien desea hablar debe dirigirse a la persona que preside la sesión expresando el nombre, luego deberá esperar la respuesta de quien dirige. Si esta es concedida, se dirá tiene la palabra o queda en turno para hacer uso de ella. Cuando dos personas solicitan la palabra al mismo tiempo, queda a juicio de quien preside otorgar el turno correspondiente. El secretario tiene la obligación de anotar y respetar rigurosamente la secuencia de quien ha solicitado el uso de la palabra, y además de informar al presidente. Se considera suficiente para justificar y apoyar una moción el tiempo máximo de 3 minutos. Ningún miembro deberá hablar más de una vez sobre el mismo tema. Solo en el caso de ser mencionado podrá hacer uso de la réplica por una sola vez. El proponente de una moción, en el momento de fundamentar su posición, tiene la libertad de extenderse los 3 minutos y podrá hacer uso de la palabra cuantas veces sea necesario para hacer aclaraciones o cuando sea aludido por otro miembro. No se es correcto que quien hace uso de la palabra se dirija a terceras personas haciendo alusiones que no están encuadradas en la moral y buenas costumbres. Como conclusión, sabemos que todas las personas saben que es un debate, que es una reunión, que puede ser una asamblea o sí, un comité como tal. Pero desafortunadamente no todos nos sabemos comportar dentro de estos espacios. No sabemos pedir la palabra, ni tampoco otorgarla, ni mucho menos darla. Entonces, de todo esto podemos concluir que a pesar de que sepamos cómo son los debates, cómo son las reuniones, no sabemos participar dentro de ellas. Como recomendaciones tenemos las siguientes. Hay que leer, hay que saber del tema del que se va a tratar. Y por último, es saber muy bien cómo se debe actuar en los diferentes eventos.